Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del oído. Empecemos con oído interno. ¿Cómo se divide el oído interno? En óseo y membranoso. ¿De dónde viene el oído interno? De la placóda óptica. ¿Qué estructuras dan los arcos faríngeos? El oído interno y externo. ¿Cuál es la primera inducción del ectodermo para la formación del oído? Notocorda. ¿Qué se encarga de inducir a la notocorda para la formación del campo óptico? Ectodermo no neural. ¿Qué es inducido por el mesodermo paraxial para la transformación en placóda óptica? Campo óptico. ¿Qué molécula va a expresar las células que se convertirán en placóda óptica? PAX2. ¿Qué son las placódas ópticas? Engrosamiento del ectodermo. ¿En qué se convierte la placóda óptica? En vesícula óptica. ¿De dónde proviene la última inducción para formar la placóda óptica? Romboencéfalo mediante FGF3. ¿Cómo se llama a la maduración de la vesícula óptica? Otocisto. ¿Cómo se diferencia el otocisto? En cóclea y aparato vestibular. ¿Por qué se desprenden las células de la cara medial de la vesícula óptica? Por la formación del ganglio estatoacústico. Formación del laberinto óseo. ¿De dónde proviene el laberinto óseo? Mesodermo. ¿Qué es lo que rodean las células mesenquimatosas en la semana 6 de gestación? Vesícula óptica. ¿En qué se transforma el mesénquima y en qué semana? En cartílago, semana 8. ¿En qué se transforma el cartílago y en qué trimestre? En hueso, en el segundo. ¿En qué semana ocurre la formación de la vesícula y la placóda? 4. Ubicación de la porción que va a dar la cóclea.
ventral. Ubicación de la porción que va a dar la porción vestibular, dorsal. ¿Qué debe de pasar para llegar a los conductos? Fusionar las crestas. ¿Qué molécula expresan las células que van a dar los conductos semicirculares? NKX5. ¿Cuántos giros va a dar la cóclea? De 2 a 5. ¿En qué semana ocurre el primer giro? En la 8. ¿En qué semana ocurre el segundo giro? En la 10. ¿En qué semana ocurre el último giro? En la 25. ¿A partir de qué vía se empiezan a diferenciar las células del otocisto y qué forman? Vía de Notch. Células ciliadas para formar el órgano de Corti. ¿Qué es la hipoacusia congénita? Desarrollo anormal del oído interno, pérdida de audición. Ahora explicaremos el oído medio. ¿De dónde surge el surco tubotimpánico? De la primera bolsa faríngea. ¿Hacia dónde se extiende el tubo surcotimpánico? Al oído en formación. ¿Qué estructuras se van a originar del surco timpánico? Cavidad timpánica y trompa de Eustaquio. ¿Qué tipo de epitelio van a tener las estructuras de la bolsa faríngea? Ciliado. Ahora explicaremos el tímpano. ¿Cuáles son los tres orígenes embrionarios del tímpano? Endodermo, cresta neural, ectodermo. ¿Qué abertura faríngea pertenece al ectodermo del tímpano? La primera. ¿En qué semana se condensan las células de la cresta neural y qué forman a partir de ciertos arcos faríngeos? En la sexta semana, el primer arco faríngeo nos va a dar martillo y yunque y el segundo arco nos va a dar el estribo. Vamos con el oído externo. ¿De dónde proviene el pabellón auricular? Del mesénquima del primer y segundo arco faríngeo. ¿Cuántos tubérculos auriculares se van a formar en el sexto mes de gestación rodeando la primera hendidura faríngea? 6. 3 izquierdas y 3 derechas. ¿Cómo se da la forma de la oreja? Fusión de tubérculos y crecimiento asimétrico. ¿De dónde proviene el conducto auditivo externo? Final del segundo mes.
¿De qué hendidura proviene el conducto auditivo externo? El primero. ¿Qué se crea en el tercer mes de gestación? Tapón meatal de células epiteliales. ¿En qué mes desaparece este tapón meatal? En el tercero. Patologías. ¿Qué es la anotia? Falta de oreja. ¿Cómo se divide la hipoacusia? Conductiva y neurosensorial. ¿Por qué se da la hipoacusia neurosensorial? El nervio craneal 8 no funciona. ¿Por qué se da la hipoacusia conductiva? Las estructuras anatómicas no permiten el paso de vibraciones al oído interno. ¿Cuándo se da la apéndice preauricular? En una interferencia en el desarrollo de los arcos faringeos. Es todo.